Una vez más, bienvenidos al tiempo de la escuela dominical, esta tarde de domingo. Doy la bienvenida a 3 alumnas, también mis alumnas, del Centro Bautista Aula 21, donde se están formando Carmen Aponte, buenas tardes. Buenas tardes. Marcela Cabrera, buenas tardes. Y Germania Coronel. Gracias por compartir este espacio de escuela dominical y por ayudarnos a profundizar un poquito más en el texto que hemos leído esta mañana y más que en el texto, en el momento y en el enfoque de la predicación que con la ayuda del Señor hemos tenido en esta mañana. Estamos en el libro de los Hechos. Esto ya lo sabemos porque estamos ya muchas semanas, ¿verdad? Y vamos poco a poco avanzando. Una cosa que hemos reflexionado esta mañana es que el libro de los Hechos es bastante, parece bastante, digamos, a veces dualista, ¿no? O confuso, porque por un lado, vemos a veces que el Señor obra de un modo sobrenatural, con teofanías, fuego, terremotos, profetas, sueños, visiones, obra de un modo sobrenatural, pero al mismo tiempo, especialmente en la persona y en la vida del apóstol Pablo, vemos un realismo muy grande. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Un realismo. La forma de vivir el apóstol Pablo es una forma muy realista, muy prudente, muy sensata, ¿no? Toman los barcos que hay a su disposición y se comportan con una gran normalidad, ¿no? Es curioso cómo este dualismo está presente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esta mañana hemos estado meditando en un pasaje previo al de Hechos, que es el de Filipenses 3, del 4 al 8. Le voy a pedir a Carmen, por favor, que nos lo lea y nos recuerde qué quería decir Pablo con aquello de tener todo por basura. ¿De acuerdo? Adelante. Bien. Aunque tengo también en Filipenses 3, 4 ¿Sí? al 8, el que 4 nos... al 8, exactamente. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿De acuerdo? Tener por basura. Atención, porque el apóstol no dice ahí que eso sea basura. ¿Eh? ¿Cuántas cosas has dicho? En cuanto a la ley, fariseo, hijo hebreo de hebreos, circuncidado de la tribu de Benjamín, la mejor tribu de Israel, la tribu real. En cuanto a la ley, fariseo. Además sabemos que era ciudadano romano, lo hemos visto esta mañana. Sabemos que hablaba 4 lenguas, que tenía un perfil personal, pero todo eso él lo considera o lo tiene por basura para ganar el amor de Cristo y para anunciar al Señor, ¿no? ¿Qué pensáis con este concepto de tener por basura? Que cuando escucháis este ladrillazo bíblico, ¿qué pensáis? ¿Siempre habéis pensado alguna cosa diferente o habéis ajustado vuestro pensamiento? Adelante, hablad con libertad. Bueno, yo sí lo había pensado cuando lo escuché esta mañana, ubicándome en mi vida, ¿no? Entonces, ya después reflexionando un poco más,
pues no es que sea basura lo que uno tiene, la historia de uno, sino que por amor a Cristo, pues esas cosas podemos, o el Señor nos pone para que las podamos usar Claro, para poder hacer cosas, incluso para Él, para servirle a Él, que es lo que es importante. Entonces ya te cambia la visión de que no es que la palabra basura suena tan dura, pero ujú, cuando la entendemos, nos cambia la visión. Y realmente ver a Pablo con todo lo que sabía, lo que hacía, quién era y todo esto, y cómo usó en cada situación de su vida esos recursos y ujú, condiciones jurídicas que tenía y ujú, condiciones familiares y de historia personal, la usaba para la causa de Cristo, ¿no? Entonces eso te ujú. cambia totalmente la visión. ¿Te acuerdas de algo concreto, de alguna situación, por ejemplo, Marcela, que veas al apóstol Pablo haciendo uso de esas cosas que Dios le había dado de forma natural? ¿Te acuerdas de algún hecho? Pues ahora mismo no me sale. Fíjate, ¿recuerdas lo de Filipos y de la cárcel? Cuando él dice, yo soy ciudadano romano y me han azotado sin un juicio previo y demás, eso no se puede hacer con un ciudadano romano. Y después lo vuelve a hacer en Jerusalén. ¿Te acuerdas de las lenguas? ¿Cuántas lenguas hablaba el apóstol? Unas cuantas, ¿no? Sí, sí, la verdad es que justo en ese momento él hace uso de todo como ciudadano, de que un romano tenía que tener un juicio previo, como lo comentaste esta mañana y lo desarrollaste muy Mm, bien, que hace uso de ese derecho para pedir justicia mm, ante lo que le estaba pasando en ese momento, ¿no? Entonces sí que, mm, sí que él se acordó pues de que como ciudadano tenía derechos y en ese momento lo ujú. ejecutó, vamos. Así es. Y eso, de alguna forma, pone de manifiesto que él tenía eso por basura en el sentido de no como algo que le fuera a dar mayores méritos delante de Dios, porque él sabe que es salvo por la sangre de Cristo, no por ser tal y tal y tal cosa, ¿no? Pero en un sentido práctico, pragmático, el apóstol usa todos esos recursos. ¿Te acuerdas de alguno, Gema? ¿Algún Bueno, otro momento? sí, bueno, justamente las cosas a veces que se dan en la vida a diario, ¿no? Yo suelo decir en mi casa, no es porque soy Germania Coronel y me merezco, simplemente es por la gracia que el Señor tiene con sus hijos, ¿no? Ujú, Y uno en concreto, por ejemplo, que es que yo estoy aquí y me hace uno a lo mejor me dice por casualidad, estás viviendo en España, que no teníamos previsto estar viviendo. Sin embargo, no es casualidad, es que el Señor nos trajo y con un propósito. Luego de que llegamos, pues hubo una crisis económica, luego el COVID y luego el país pues está hundido económicamente, en sanidad y todo. Y aquí el Señor nos ha protegido absolutamente de todo y ha cubierto todas nuestras necesidades. Entonces ujú, las cosas no se dan de casualidad, es porque somos sus hijos y Él como Padre amoroso que es y que no nos desampara en ningún momento, Él está protegiéndonos y cuidándonos y siempre haciendo lo mejor aunque nosotros ni nos demos cuenta, pone personas, circunstancias, y así aquí es. estamos agradeciendo al Señor por estar viviendo aquí en Está bien. España y cubiertos de todas las necesidades. Todo eso que dices me invita a hablar de lo que ha sido el tema central en esta mañana, ¿no? Que es la conspiración contra Pablo y la aparición absolutamente sorpresiva de un sobrino que ni siquiera el apóstol, creo yo, conocía, ni, ni siquiera el evangelista que relata los hechos tendría conocimiento de él, y le libera de un asesinato. No lo vamos a leer porque es un poco largo y lo hemos hecho esta mañana, pero básicamente lo que dice el texto es que al día siguiente hubo una conspiración, 40 hombres se conjuraron a no comer y beber hasta haber dado muerte a Pablo, ¿no? Dijeron al tribuno, lo estoy resumiendo, ¿no?
dijeron a que lo trajeran para interrogarlo de nuevo y era el momento en que querían aprovechar para liquidarlo, para matarlo. Y en ese momento dice, el hijo de la hermana de Pablo, 23:16, el hijo de la hermana de Pablo, es decir, un sobrino, se enteró de lo que estaban tramando y fue a la fortaleza a contárselo a Pablo. Yo no sé, no dice nada sobre esa escena, pero me imagino que sería muy emotiva, ¿no? Esta mañana hemos comentado también que el apóstol Pablo dice, por amor a Cristo lo he perdido todo. Y en ese todo está incluida la familia. Por amor al Señor lo he perdido todo, la herencia y la familia. Y aquí en cambio aparece un sobrino del que nadie tenía noticia que va a ayudar a su tío. Yo me imagino esa escena con mucha ternura. Después, pues claro, Pablo le dijo, lleva a este hombre al comandante, llevadlo y que le explique todo. Y finalmente, Pablo es liberado y conducido a otro lugar. Germania ha comentado eso, ¿no? Que en la vida no hay casualidades, de que el Señor se vale de personas, de situaciones, de experiencias positivas o negativas, en las cuales vemos la mano amorosa del Señor que nos protege en las cosas cotidianas de la vida. ¿Tienes alguna experiencia, Marcela, al respecto que puedes contarnos? Sí, la verdad es que me gustaría compartir con todos vosotros. Conocéis a mi familia, ¿no? Jennifer y Oscar, en especial a Jonathan, a mí me recuerda mucho de un milagro, ¿no? De un milagro, Jonathan de 9 años, 9 años. Y los hermanos que son de bastante tiempo, pues lo conocen bien también. Me recuerda un milagro muy personal con el Señor, que Jonathan cuando tuvo 5 paros cardíacos, en el último que tuvo y el más tiempo estuvo en la UCI, había un enfermero que tenía 4 niños para atender en la misma UCI, son los enfermeros que no se separan, ¿no? Uh-huh. Pero él había puesto el taburete que tenía para controlar al lado de Jonathan. Uh-huh. Y cuando yo entraba a ver a Jonathan, pues decía, Jonathan, le hablaba a Jonathan, decía, mira quién ha venido a verte, para que veas que estás bien acompañado, pero le hablaba como si fuera un familiar y tal. Uh-huh. Entonces, para mí, ver esa situación de una persona que tiene muchos niños que están graves y que estaba más pendiente de Jonathan en concreto, me hacía recordar el cuidado que tiene el Señor con sus hijos, ¿no? Y que para mí era como un ángel enviado por el Señor para que yo tenga tranquilidad y pueda ir a casa sabiendo que Jonathan estaba bien cuidado. Entonces, esa es la experiencia más grande personalmente que yo puedo contar y compartir con ustedes. Qué bien, muchas gracias. Realmente es muy emotivo, muy bonito. Carmen, ¿puedes decirnos algo también de tu propia experiencia? Algo que quieras o puedas contar. Yo creo que el Señor todos los días hace cosas por uno. Hasta las cosas más que uno piensa, ay no, pero hasta ir a un sitio, ay Señor, ábreme todo, que yo llegue pronto. Y ahí lo hace el Señor. Pero la experiencia más fuerte que yo tuve fue hace ya 12 años, incluso, que eso es la razón por la cual yo volteé. Me di cuenta que Dios estaba llamándome desde hacía tiempo, ¿no? Y fue un accidente de tránsito, de tráfico. Realmente íbamos a morir. Teníamos un coche frente a nosotros y de pronto se desvió un poquitico y prácticamente nos rozó, pero los que estaban atrás se estrellaron y murieron personas allí. Y yo dije, esto no es normal, esto es Dios te está protegiendo. Alguna cosa todavía tengo yo muy pendiente porque nada ocurre por casualidad, todo tiene su propósito. Casualidad. Es la palabra que ha usado antes Gema, ¿no? ¿Hay alguna casualidad para los cristianos? ¿Vivimos en la casualidad o en la causalidad, ¿no? Que todo tiene un porqué, una razón y el Señor siempre está detrás. ¿Quieres añadir algo, Gema, a esto? No, que casualidad ninguna, en absoluto.
es el Señor. Y con el Señor las cosas no son casuales, es por algo que pasa. Todo lo que pasa es por algo. Así sean las cosas malas que nos pasan, aún las malas, luego el Señor las hace para bien. Entonces, casualidades ninguna, Pau. Ese es un texto, ¿no? De Romanos 8, ¿no? Dice, a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien, ¿no? Todas las cosas ayudan a bien. Muy bien, pues vamos adelante. Esta mañana hemos hecho mucha referencia a el Dios de lo cotidiano. Dios es un Dios cotidiano, ¿no? A veces pensamos que está allá lejos y que no está en nuestras cosas, en nuestra cotidianeidad, ¿no? Y ese es digamos, es una cierta distorsión de nuestra visión de las cosas. Las cosas del espíritu no son realmente espirituales. También el espíritu obra en las cosas terrenales. ¿Estáis de acuerdo con esto? El espíritu obra en las cosas terrenales, ¿no? En las cosas de cada día, ¿no? Vamos a leer y meditar dos textos de sabiduría bíblica. Voy a pedirle a Gema, por favor, que los lea. El primero de ellos está en Proverbios 3:6. Vale, Proverbios 3:6. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3:6 dice, vamos con este texto primero, reconócele en todos tus caminos. ¿Reconocemos al Señor en nuestro camino? ¿O solo cuando venimos a la iglesia? No, Solo los domingos. No. A diario. Cuando el Señor pues cuida nuestras entradas, nuestras salidas, con nuestros hijos, es que yo veo la mano del Señor en todo. Cuando en los alimentos que tú comes mismo siempre les digo, no tienes un techo, no te tienes frío, tienes la comida calentita si está haciendo frío y una ensalada fría si hace calor. Esa es la bendición del Señor y que siempre está con nosotros. En toda circunstancia y en todo momento. ¿No os parece que a veces vivimos excesivamente disociados, ¿no? Pensamos que lo espiritual es para la iglesia, para los domingos, para la fe, y lo terrenal, el trabajo, la familia, los hijos, que ahí es como que Dios está menos, ¿no? Por eso es importante reflexionar sobre este pasaje de sabiduría bíblica, ¿no? Reconocer al Señor. Señor, tú estás aquí. Estás aquí en esta circunstancia que estoy viviendo, en este dolor, en esta alegría, en este conflicto que tengo en el trabajo. Señor, ayúdame. Señor, gracias. La actitud de gratitud, de una vida de gratitud es preciosa, ¿no? Poder dar gracias al Señor por todo, ¿no? A veces, no sé, se me ocurre que trabajamos duramente un mes y cuando recibimos el salario, lo vemos en nuestra mano y decimos, esto me lo he ganado yo, gracias a mi esfuerzo. Y qué bonito sería decir, Señor, esto es de tu gracia, esto viene de tu mano. Amén. Esto no es mérito mío, ¿no? Te reconozco como el que me da todas las cosas, ¿no? Y el Señor enderezará tus caminos. Es la manera de ir recto, porque si no vamos torcidos. Si tenéis otra versión de ese texto, si se puede ver Proverbios 3:6 en otra traducción popular, vais a encontrar un sabor distinto. Si la tenéis a mano y si no la puedo yo buscar. Aquí tengo la palabra. A ver qué dice. Gracias, Carmen. Ya voy. Le comentaba yo a mis compañeras que este proverbio es mi favorito. Ah, mira, no lo sabía. Porque justo es que ese accidente fue eso. Reconócelo y endereza tu camino. Eso me retumbaba tanto que yo, madre mía, cuando lo leí, dije, bueno, es así. Te tocó, hay textos que están ahí siempre y un buen día te tocan de forma especial. Sí, sí.
Y diariamente yo creo que hay que darle gracias al Señor y justo eso. Cuando vea, Señor, que me desvío, por favor, y te lo dice y te lo hace. Y de buenas maneras, y a veces si uno no lo entiende, también endereza de otra forma, ¿no? Sí. Bueno, aquí dice, haz lo siguiente, hijo, el 3:6, ¿no? Uy, 3:6. me estaba yendo ya. Sí. Es que estas hojitas son medio, ay, difíciles, ya va. 3:6. Que el amor, no, ya va, eso son mis lentes, mi gafa. Ok, cuenta con Él en todos tus caminos y Él dirigirá tus senderos. Dice aquí. Cuenta con Él. Con Él, cuenta con Él en todos tus caminos y Él dirigirá todos tus senderos. Qué bueno, ¿eh? Es hermoso, sí. Contar con el Señor a cada día. Señor, cuando sales de casa, a las 6 de la mañana, Marcela, así temprano, diciendo, Señor, tú vas conmigo. Dame oportunidades también para, no sé, a expresar el amor cristiano. Vamos a seguir con un texto que nos va a leer Marcela en Eclesiastés 3:11. Es el famoso pasaje en el que dice todo tiene su tiempo, tiempo de, tiempo de, tiempo de, tiempo de. Pero en el versículo 11 hay unas palabras que son muy interesantes para reflexionar. Adelante, Marcela, por favor. Vale. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. A mí esa última parte me parece fascinante, ¿no? Dice, todo ha puesto eternidad en el corazón del hombre, ¿no? Dios. Dice, hay algo que el hombre no alcanza a entender, hay como un cierto misterio en su forma de comprensión de lo que le pasa, ¿no? No sé si habéis reflexionado muchas veces en el fondo de misterio que tiene nuestra vida. Incluso siendo cristianos y cristianas y confiando en el Señor y sabiendo que somos hechura suya y que hemos sido salvos, la vida es muy misteriosa. Tiene muchos rincones misteriosos, ¿no? Cómo el Señor nos lleva de acá para allá y es como que nosotros no sabemos muy bien hacia dónde ir. Es bonito de a veces dejarnos llevar por el viento del Espíritu, ¿no? El Espíritu es como si soplara sobre nosotros. ¿Qué os parece este texto? ¿Puedes volverlo a leer, Marcela? Adelante, léelo de nuevo. Sí, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Sin que alcance el hombre a entender, fijaos, la obra del principio hasta el fin. ¿Qué os sugiere este texto? ¿Queréis comentarlo un instante? Bueno, para mí me hace entender de que Dios tiene secretos y Sus secretos, claro. sus secretos, y que como ser humano, como persona, no voy a llegar a entenderlo, y que yo tengo que respetar ese misterio del Señor, ¿no? Tengo que respetarlo y aceptar mi limitación como ser humano. Y dejarte llevar, ¿no? Dejarte llevar también, ¿no? Sí, Por ella. sí, dejarme llevar por la eternidad que Él ha puesto en mi corazón, la paz y aunque no lo entenderlo. entendamos todo, ¿no? A veces no lo entendemos todo. Sí. Señor, ¿por qué permites esto? Señor, ¿por qué tengo que pasar por aquí? Como hemos dicho antes, todas las cosas ayudan a bien, ¿no? A los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Queréis añadir algo más, Gemma, Carmen?
Bueno, cuando he leído este pasaje me hace pensar en la creación realmente, ¿no? Porque dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. O sea, cada cosa que ha hecho el Señor en el mundo, en nuestras vidas, lo ha hecho en su tiempo y es hermosísimo. Y uno se pone a pensar, ¿y cómo hizo esto? ¿Y cómo hizo aquello? Y no es tan fácil de entenderlo, ¿no? Que es un poco lo que decía Marcela, los secretos del Señor. Y nos hace pensar que tenemos un Dios que trasciende, que es mucho más allá de lo que uno pueda imaginarse, ¿no? Y que nunca lo vamos a llegar a conocer en su totalidad. Entonces, este pasaje te hace pensar en eso y en tu propia existencia. ¿Qué hago aquí? ¿Quién me Y en trajo? nuestra pequeñez, ¿no? Y en nuestra Sí. pequeñez, ¿no? Cómo somos de pequeños. Gemma. No, y para continuar más o menos con la visión de Carmen que decía, ¿no? Que no vamos a entender, y es verdad, porque dice, los pensamientos del Señor no son los nuestros, Él son mucho mejor que los nuestros y otros, porque nosotros quizás hacemos planes, y eso lo he vivido hace poco, ¿no? Haces planes y tal, pero no, el Señor tiene otros propósitos, y lo veo, los propósitos de Él son mucho mejores, y gracias, Señor. Siempre están alones de oreja, ¿no? Como dice, y que a veces cuando uno dice, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Pues bueno, siempre el Señor tiene propósitos, pero siempre es para bien y no para mal para sus hijos. El Señor dice, hay un salmo precioso que dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Esas palabras valen una vida entera. El Señor cumplirá su propósito en mí, ¿no? Eso es tan balsámico, tan tranquilizador, tan hermoso, que es lo que nos sustenta. Muy bien, estamos terminando. El último texto que hemos seleccionado esta mañana es el texto, el verso, para ser exactos, que el apóstol Pablo citó de un autor pagano, Epiménides, cuando dice eso de en él existimos, nos movemos y somos. Claro, recordad la escena. El apóstol está paseando por Atenas, está lleno de estatuas, de imágenes, de figuras, ¿no? Que son dioses. Y el Señor dice, y Pablo dice, perdón, Dios no es eso. Y aunque está más allá de nosotros, también está aquí, está con nosotros, ¿no? En Él existimos, nos movemos y somos. Eso explica muy bien lo que estamos diciendo también, ¿no? Que hay un fondo de misterio, como decíamos, ¿no? De nuestra vida en relación con Dios, con nuestra historia y con nuestro destino eterno. Para terminar, decidme de qué forma sientes o sentís que os habla el Señor. Que el Señor os habla, os comunica cosas. Va, yo os doy la primera, por su palabra, vale, esta ya la sabemos, por su palabra. ¿De qué forma podemos oír la voz de Dios, el consejo de Dios? Yo por una alabanza mismo, la mañana a lo mejor pongo música cristiana. Ajá. Y hay una alabanza, y entonces una alabanza, pues digo, justo me viene, como sabemos decir, anillo al dedo. Es la palabra por medio de la canción, pues la palabra de Dios. Yo lo siento así. Ajá. ¿Algún otro Yo método? sí, yo he sentido que Dios me ha hablado por medio de hermanos, de conocidos, y, y me he sorprendido porque justamente me han dicho lo que yo había pedido o había pedido al Señor que me hablase para algún problema o alguna preocupación que en ese momento esté indecisa de decidir. Muy bien, muy bien. Carmen, para terminar. Como ellas han dicho, las que todos, creo que todas nos habla Dios de esas tres formas que ustedes han dicho, y la última que a mí me ha hablado es en el silencio. En el silencio que yo en las mañanas cuando estoy allí orando temprano, a veces me quedo así tan silencioso todo, porque están todos durmiendo. Entonces tú sientes como que hoy vas a hacer tal cosa. O sea, es una cosa extraña que uno siente, pero creo que es el Espíritu Santo que nos habla allí en esos momentos. De forma multifacética, ¿no? Sí, A través de muchas formas, modalidades, ¿no? así.
Muy bien, creo que ha sido un tiempo muy bueno de reflexión. Os reitero mi agradecimiento por estar aquí, Carmen, Marcela y Germania. Gracias. Gracias por participar en este tiempo que siempre nos edifica. Damos un saludo a todos nuestros hermanos de la Iglesia de Cuart y nada, emplazarnos para la siguiente jornada en la que seguiremos avanzando en la vida, el testimonio, la misión del apóstol Pablo hasta que concluyamos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nada más, que el Señor os bendiga y os dé una buena semana. Adiós. Gracias. A todos, buenas tardes. Adiós. Adiós. Adiós.